Durante miles de años, el poderoso río Éufrates ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la civilización humana. Ha sido testigo de innumerables historias y ha dado sustento a civilizaciones que ya no existen. Sin embargo, el antaño poderoso río Éufrates ha desaparecido misteriosamente. A medida que sus aguas se retiran, se descubre un increíble tesoro de artefactos históricos. Bajo el antiguo lecho del río se esconden secretos olvidados, estructuras ancestrales, símbolos misteriosos y reliquias de una época olvidada, todo ello envuelto en un halo de misterio. Pero, ¿qué secretos han descubierto ahora los científicos en el lecho del Éufrates que están conmocionando a la comunidad científica? Acompáñenos a desentrañar estos secretos y los muchos misterios que han rodeado a este emblemático río durante siglos. Antecedentes históricos. El río era como una gigantesca autopista de agua que llevaba y sostenía la vida a varios países como Turquía, Siria, Irak e incluso Arabia Saudí. Casi toda el agua del río procede de las tierras altas del este de Turquía, donde la nieve se derrite a finales de la primavera y principios del verano. El agua nace en las montañas y desciende hasta estos países. Cuando la nieve se derrite, el río se llena tanto que se desborda a lo largo de toda su extensión. Es como una enorme ola de agua moviéndose por la tierra. Esto ocurre todos los años, y la gente que vive en Irak ha aprendido a depender de ello. Llevan miles de años viviendo en estas zonas cercanas al río y saben que cuando llega la crecida es como un regalo de la naturaleza. El agua es como un salvavidas para ellos, les ayuda a cultivar y sustenta sus civilizaciones. De hecho, el río es como un salvavidas para toda la región. Ha alimentado la tierra durante tanto tiempo que se ha convertido en una vena importante del cuerpo de la tierra. Es como si el río hubiera dado vida a civilizaciones y luego hubiera sido testigo de su auge y caída. Aún se pueden encontrar restos de estas antiguas civilizaciones en la zona, como piezas de un rompecabezas que nos hablan de la gente que vivió allí hace mucho tiempo. En la antigüedad, Irak era el único país de la cuenca del Éufrates con una importante demanda de agua. Los iraquíes comprendieron lo valioso que era el río, por lo que construyeron ingeniosos sistemas de regadío para aprovechar al máximo su fuerza. Estos sistemas funcionaron como por arte de magia, convirtiendo las tierras secas y vacías en exuberantes campos que sirvieron de sustento a poderosos imperios. Los imperios acabaron desapareciendo, pero sus magníficos vestigios siguen cautivando nuestra imaginación incluso hoy en día. La relación de Irak con el río y con el resto del mundo cambió con el paso del tiempo. Todo se transformó tras la Segunda Guerra Mundial, incluidas las necesidades de agua de Irak. La población creció rápidamente y, a medida que más gente se asentaba en Irak, la demanda de agua se disparaba. La gente necesitaba agua para beber, cultivar y poner en marcha industrias. En la década de 1960, Irak extraía una cantidad asombrosa de agua del Éufrates. Cada año, de media, extraían más de 16 millones de litros de agua. Para ponerlo en perspectiva, es como vaciar cada día una piscina del tamaño de un campo de fútbol de unos 2 metros de profundidad. Este enorme volumen representaba casi la mitad de toda el agua que llegaba a Irak desde el río en un año. El país dependía en gran medida del río para satisfacer sus necesidades de agua. Pero esa retirada excesiva tuvo consecuencias. Empezó a afectar al caudal natural del río y el delicado equilibrio del ecosistema empezó a resentirse. La capacidad del río para sustentar el medio ambiente y la fauna locales empezó a disminuir. Irak se enfrentaba a un reto crítico, como satisfacer la creciente demanda de agua de su población sin dañar el río y sus ecosistemas. Este dilema llevó a científicos, ingenieros y responsables políticos a reunirse y buscar soluciones innovadoras. Exploraron diversos enfoques, desde la mejora de las prácticas de gestión del agua hasta el desarrollo de técnicas de riego más eficientes. Desde mediados de la década de 1960, tanto Siria como Turquía se han embarcado en ambiciosos proyectos de presas para aprovechar las aguas del Éufrates. Ya se han construido la presa de Tapka, en Siria, y la de Kaban, en Turquía, y este país planea otras importantes iniciativas de gestión del agua a lo largo de su tramo del río. Cuando estos proyectos de regadío estén plenamente operativos a finales de siglo, se prevé que la demanda de agua supere el caudal disponible del río. Es probable que Irak sea el país más afectado. Debido a su situación en la parte más baja de la cuenca, los desacuerdos sobre la asignación de los recursos hídricos del río han tensado las relaciones diplomáticas entre Siria e Irak. Es posible que estas disputas continúen e incluso se intensifiquen,
ya que tanto Turquía como Siria utilizan cada vez más partes significativas del caudal disponible del río para regadío. Este río, que fluye a través de las páginas de la historia, ha sido una increíble fuente de vida y un tesoro codiciado por muchos. Incluso hoy, sigue siendo un salvavidas que desempeña un papel crucial en nuestra vida cotidiana. Proporciona generosamente agua para la agricultura, permitiendo que los cultivos crezcan y florezcan. Sus suaves corrientes favorecen la circulación de mercancías, haciendo posible el comercio. Las industrias prosperan gracias al suministro fiable de agua que proporciona el Éufrates. Pero el viaje de este caudaloso río no se detiene en las fronteras de Irak. Se embarca en una aventura extraordinaria, fusionando sus aguas con las del río Tigris, formando una poderosa unión conocida como el Shatt al-Arab. Juntos, crean una nueva entidad que fluye hacia adelante, llevando la fuerza combinada de dos ríos hasta que finalmente se encuentran con la vasta extensión del Golfo Pérsico. Es el gran final de su épica travesía, completando un viaje que ha abarcado incontables kilómetros a lo largo de los tiempos. El río Éufrates ha sido testigo de los triunfos y las luchas de la humanidad, sirviendo de observador silencioso de notables logros e intensos conflictos. Muchos grandes imperios, como el asirio, el persa, el griego y el romano, se han enfrentado y librado guerras para hacerse con el control de esta estratégica vía fluvial. Todos ellos reconocieron el inmenso valor que encierra el Éufrates, ya que sus aguas son la clave del poder, la prosperidad y el dominio de la región. Hace mucho tiempo, este río de Basora fluía por un paisaje vasto y mágico, dividiéndose en innumerables canales más pequeños y dando lugar a una magnífica extensión llamada las marismas. Estas marismas no eran una tierra pantanosa cualquiera, rebosaban de vida y albergaban a un grupo único de personas conocidas como los árabes de las marismas, que habían construido sus hogares y medios de vida en armonía con las marismas. Sin embargo, en la década de 1990, una época llena de tumultos y conflictos, las potencias gobernantes de la época, dirigidas por Saddam Hussein, tomaron una decisión fatídica. Optaron por desecar las marismas, con la esperanza de sofocar el espíritu rebelde de los árabes de las marismas. Las otrora gloriosas marismas se enfrentaron a la devastación, ya que las aguas que les daban vida fueron desviadas y la tierra se transformó en un terreno desolado y seco. Parecía que las marismas se habían perdido para siempre, desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Sin embargo, al igual que las mareas del destino, la invasión de Irak en 2003 supuso un acontecimiento extraordinario. La nueva administración que surgió reconoció el inmenso valor e importancia de las marismas, no solo como valioso ecosistema, sino también como patrimonio cultural. Se tomó la decisión de invertir la política de desecación y embarcarse en una ambiciosa misión para devolver a las marismas su antigua magnificencia. Pero no será una hazaña fácil de lograr. El río que nutre las marismas ha experimentado un descenso significativo de su nivel de agua, lo que supone un gran reto. Solo las embarcaciones con fondos extremadamente poco profundos pueden aventurarse a recorrer el Éufrates. Estas embarcaciones especiales tienen la asombrosa capacidad de navegar en aguas tan poco profundas como un pequeño charco, lo que les permite explorar las vías del río. Sin embargo, su viaje es limitado porque solo pueden llegar hasta la ciudad de Hit, en Irak. Hit está a solo 53 metros sobre el nivel del mar, lo que supone una barrera que estas singulares embarcaciones no pueden franquear. Además, para llegar a las marismas hay que recorrer río arriba la asombrosa distancia de 1930. Es un viaje largo y difícil, pero la posible restauración de las marismas hace que merezca realmente la pena. Los esfuerzos por revivir este extraordinario ecosistema son cruciales para el medio ambiente y las comunidades árabes de las marismas que dependen de él para vivir y subsistir. Las embarcaciones diseñadas para navegar por las aguas poco profundas del río son realmente extraordinarias. Están especialmente construidas con fondos tan poco profundos que apenas se sumergen en el agua. Esto les permite deslizarse sin esfuerzo por el río incluso cuando el nivel del agua es increíblemente bajo. Estas embarcaciones son como elegantes bailarinas que maniobran con delicadeza por las partes menos profundas del río, evitando cualquier obstáculo que pueda acechar bajo la superficie. Mientras estas singulares embarcaciones recorren el río, la ciudad de Hit actúa como destino final de su viaje. Hit es un lugar donde la profundidad del río es demasiado grande para que estas embarcaciones continúen su exploración. Es un umbral que marca el límite de la navegación. Mirando más allá de Hit, el río se expande por un camino más profundo y difícil, que lo hace inaccesible para los barcos de poco calado. Para llegar a las marismas, hay que continuar el viaje río arriba desde Hit.
Es una ardua caminata que se extiende por la asombrosa distancia de 1930 kilómetros. A contracorriente, los viajeros desafían las fuerzas de la naturaleza para llegar a las marismas, donde les espera un ecosistema único y delicado. Las marismas son un remanso de biodiversidad, hogar de numerosas especies vegetales y animales que prosperan en este paisaje acuático. La restauración de la marisma beneficia al medio ambiente y garantiza la continuidad del modo de vida tradicional de las comunidades árabes de la marisma. Estas comunidades han dependido de las marismas durante siglos, encontrando sustento y medios de vida en los ricos recursos que proporciona este ecosistema único. Profecía sobre el Éufrates. ¿Sabías que el río Éufrates mencionado en la Biblia tiene asociadas algunas profecías realmente fascinantes? En el antiguo libro del Génesis, que narra la historia del principio del mundo, el río Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluyen desde el legendario Jardín del Edén. Se consideraba una parte muy importante del paisaje, como una frontera que marcaba la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Avancemos rápidamente hasta el libro de Jeremías, donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Jeremías, un profeta de la antigüedad, hizo una profecía sobre el río. Predijo que las aguas de Babilonia, incluido el poderoso Éufrates, se secarían como consecuencia de la adoración de ídolos por parte del pueblo. Es realmente asombroso que en los últimos tiempos hayamos asistido a un descenso del nivel de las aguas de los ríos Éufrates y Tigris. Esto nos hace preguntarnos si esta antigua profecía está ocurriendo realmente ahora mismo. Pero aún hay más en esta cautivadora historia. El río Éufrates también se menciona en el libro del Apocalipsis, que muchos creen que contiene profecías sobre acontecimientos futuros. Según el versículo 12 del Apocalipsis 16, el río Éufrates se secará durante el fin de los tiempos. Este extraordinario acontecimiento es visto como una poderosa señal que indica que algo grande está a punto de suceder. Es como una señal simbólica que muestra que un ejército masivo del este cruzará el río. Esto se considera un momento significativo, que marca la culminación de la batalla final entre el bien y el mal, donde los gobernantes del mundo se reunirán en una región conocida como Armagedón. Este río también tiene un significado especial en las creencias y enseñanzas islámicas sobre el futuro. Las escrituras islámicas, incluido el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma, mencionan el río Éufrates en múltiples ocasiones. Se cree que está conectado con el paraíso, con 4 ríos que fluyen desde su nacimiento. Lo fascinante es que las profecías islámicas describen el río Éufrates como escenario de grandes batallas, en particular un conflicto monumental conocido como la Batalla de Durbique o Armagedón. Esta guerra se considera una señal del fin de los tiempos, tal y como predijo el profeta Mahoma. Según las profecías, en esta zona se desarrollarán importantes acontecimientos y batallas decisivas. Ahora es cuando se pone realmente interesante. Las enseñanzas islámicas hablan de una montaña oculta hecha de oro puro en las profundidades del río Éufrates. Se cree que un día esta montaña será revelada, sirviendo como una clara indicación de que el fin de los tiempos se acerca. Sin embargo, el profeta Mahoma advirtió de que, cuando esta montaña salga a la luz, la codicia y el materialismo consumirán a la gente. Advirtió que de cada 100 individuos, solo uno sería capaz de resistir las calamidades provocadas por esta inmensa tentación. La autenticidad de esta profecía está avalada por su inclusión en Sahih Bukhari y Sahih Muslim, que son recopilaciones muy respetadas del profeta Muhammad. Este hadith sirve claramente como poderoso recordatorio de la importancia de resistirse a la codicia y a los deseos materialistas, especialmente cuando nos enfrentamos a una tentación abrumadora. Misteriosos descubrimientos en el Éufrates seco. Aunque uno podría pensar que la sequía es algo terrible, resulta ser una bendición disfrazada. A medida que las aguas del río se reducen, sucede algo increíble. Se desvelan los secretos ocultos del pasado. Según Ratib Ali al-Kubaisi, director del Departamento de Antigüedades de la provincia de Enbar, esta sequía ha sacado a la luz antiguos yacimientos arqueológicos hasta ahora desconocidos. Es como descubrir un mundo nuevo. ¿Quién iba a imaginar que Enbar, en Irak, se convertiría en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país? Antes de que la zona quedara sumergida, se habían excavado parcialmente unos 75 yacimientos arqueológicos que nos han permitido conocer varias culturas que se remontan al año 3000 a.C. Entre estas culturas se encuentran los sumerios, los griegos, los árabes, los romanos y los griegos. Entre estas culturas están los sumerios, que dejaron su huella en la historia, e incluso los romanos, conocidos por su grandeza.
pero eso no es todo. También hubo antiguas comunidades judías inmersas en los alrededores, con sus propias historias que contar. Ahora, gracias al retroceso de las inundaciones provocado por la sequía, Rativ ha podido visitar lugares concretos que antes estaban ocultos bajo la superficie del agua. Uno de esos lugares es un magnífico acantilado, adornado con una secuencia de tumbas precristianas grabadas en su cara. Es como entrar en una cápsula del tiempo y ser testigo de cómo la historia cobra vida. El legendario rey sumerio Gilgamesh. En la antigua tierra de Sumeria, Gilgamesh reinaba como un rey poderoso y venerado. Su nombre evocaba historias de heroísmo y aventura. Gilgamesh, una figura más grande que la vida, cautivó la imaginación de su pueblo. Las historias de sus búsquedas épicas y hazañas extraordinarias se extendieron por todas partes, trascendiendo el tiempo y convirtiéndose en leyenda. Era un héroe cuyo valor no tenía límites, que se embarcaba en peligrosos viajes en busca de la inmortalidad y la sabiduría, desafiando a los mismísimos dioses. Su reinado marcó un periodo importante en el mundo antiguo, donde la civilización florecía entre ríos y fértiles llanuras. Su reino estaba situado en Mesopotamia, una región conocida como la cuna de la civilización, donde los avances en la escritura, la agricultura y el gobierno sentaron las bases de las sociedades futuras. En medio de este vibrante paisaje, se mantuvo erguido, dirigiendo a su pueblo con sabiduría y fortaleza. Su gobierno trajo prosperidad y unidad a la tierra, forjando el destino de la civilización sumeria. Pero más allá de su papel como gobernante, Gilgamesh encarnó el espíritu de la ambición humana y la búsqueda incesante del conocimiento y la inmortalidad. Hoy en día, la epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas que se conservan, testimonio del legado perdurable de este rey legendario. Es un relato que trasciende el tiempo y ahonda en temas universales como la mortalidad, la amistad y la eterna búsqueda de sentido. En el año 2022 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario que cautivó la imaginación de todo el mundo. Las serenas aguas del lago de la presa del Éufrates, en el este de Siria, comenzaron a retroceder, revelando un asombroso secreto oculto bajo su superficie durante siglos. Era como si el río desvelara un misterio largamente guardado, dejando a la población local asombrada ante el extraordinario espectáculo que se desplegaba ante ellos. La noticia corrió como la pólvora y pronto un equipo de excavadores y arqueólogos acudió al yacimiento con el corazón henchido de expectación y entusiasmo. Con cada capa de suciedad y escombros que se retiraba con cuidado, aparecía un tesoro de artefactos antiguos y restos humanos que ofrecían una imagen vívida de una época olvidada. La historia de la zona se fue desvelando poco a poco, tejiendo un relato que no tenía nada de ordinario. La magnitud del descubrimiento era impresionante. El yacimiento se extendía por vastas extensiones en la orilla oriental del lago de la presa del Éufrates, remontándose a la época de la civilización bizantina en la provincia de Raqqa. Parecía trascender el tiempo, ya que sus límites se extendían desde la región de Wadi Sal al-Kasbad y Shams al-Din, en la campiña noroccidental de Raqqa, hasta la frontera administrativa entre Raqqa y Alepo. A medida que avanzaba la excavación, los artefactos desenterrados ofrecían una visión fascinante de la vida de las gentes que una vez habitaron esta antigua tierra. Se recuperaron con delicadeza objetos ceremoniales, joyas intrincadamente elaboradas y delicada cerámica, preservando cuidadosamente su frágil belleza. Cada artefacto era como un hilo que conectaba el presente con un pasado lejano, permitiendo a los arqueólogos reconstruir los relatos de las civilizaciones del pasado. Entre los descubrimientos había enterramientos de gran importancia. A medida que se descubrían las tumbas, los restos de los difuntos cobraban voz y compartían historias de sus rituales y creencias. El examen meticuloso de los restos óseos arrojó luz sobre las características físicas, la salud e incluso la dieta de estos antiguos habitantes. Las historias de individuos corrientes perdidas en el tiempo resucitaban gracias al estudio minucioso de sus lugares de descanso. Ahora es el momento del abonado de hoy. Recogida al retroceder el río Éufrates, un asombroso espectáculo emergió de debajo de la superficie del río. Una colosal cabeza esculpida, erosionada por el tiempo y adornada con intrincadas tallas, se reveló lentamente. La gente se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos de asombro. La noticia de la escultura se extendió rápidamente, atrayendo a curiosos de cerca y de lejos.
Era un espectáculo contemplar un magnífico rostro congelado en el tiempo. La escultura llevaba las marcas de una civilización olvidada, sus rasgos grabados con sabiduría y secretos ancestrales. Algunos creían que poseía la capacidad de otorgar bendiciones inimaginables, mientras que otros pensaban que contenía la clave para desentrañar conocimientos perdidos. Eruditos y arqueólogos acudieron en masa al yacimiento, armados con herramientas y cuadernos, deseosos de estudiar el monumental hallazgo. ¿Qué opinas al respecto? Danos tu opinión en los comentarios. Imperio Mitanni. Esta ciudad estaba oculta bajo las aguas, y sus secretos permanecieron intactos durante siglos. Cuando se construyó una presa en la década de 1980, la gente sabía que había una antigua ciudad en esa zona, pero nunca habían explorado a fondo sus estructuras y artefactos que habían sobrevivido a un antiguo terremoto. En 2018, durante una sequía catastrófica, partes de la antigua ciudad emergieron de las profundidades. Fue un espectáculo increíble. Los investigadores aprovecharon rápidamente la oportunidad para explorar esta metrópolis perdida desde hacía mucho tiempo. Descubrieron un magnífico palacio con muros gigantescos de unos 7 metros de altura y 1,80 metros de grosor. En su interior hallaron restos de pinturas murales en vibrantes tonos rojos y azules que ofrecían una visión del pasado de la ciudad. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Las aguas volvieron a subir y la ciudad quedó sumergida de nuevo. Pero este año, con motivo de una nueva sequía, se reunió en pocos días un equipo para investigar el yacimiento antes de que volviera a desaparecer. La Universidad de Friburgo proporcionó financiación de última hora para apoyar la expedición. Los arqueólogos se adentraron en la antigua ciudad e hicieron notables descubrimientos. Levantaron mapas de varios edificios colosales y desenterraron cientos de artefactos. Entre los hallazgos había un complejo industrial, una estructura fortificada con murallas y torres de defensa y un edificio de almacenamiento de varios pisos. El edificio de almacenamiento resultaba especialmente fascinante, ya que en él debían almacenarse grandes cantidades de mercancías procedentes de toda la región. Ivana Pulgis, profesora adjunta de arqueología, destacó la importancia del enorme edificio de almacenamiento. Proporcionaba información valiosa sobre el comercio y la importancia de la ciudad dentro del Imperio Mitanni. El jefe de la expedición, Hassan Ahmed Qasim, presidente de la Organización Arqueológica del Kurdistán, declaró que los resultados de la excavación demostraban la importancia de la ciudad como centro vital del Imperio Mitanni. Uno de los aspectos más impresionantes era lo bien conservadas que permanecían algunas de las murallas, a pesar de haber estado sumergidas durante más de 40 años. El terremoto que destruyó la ciudad podría haber contribuido a su supervivencia, ya que estaban hechas de barro seco. El castillo de Aztec. La mística revelación de maravillas ocultas no se limita a las fronteras de Irak. Solo en las encantadoras tierras de Turquía, una fascinante historia se desarrolla cerca de las aguas del lago de la presa de Kabin, enclavado junto al majestuoso río Éufrates. En el maravilloso año 2021, las aguas se retiraron y, al hacerlo, emergió de las profundidades un espectáculo cautivador. Las ruinas de un antiguo templo conocido como el Castillo de Aztec se revelaron con elegancia como testimonio de una época precristiana cargada de una historia sobrecogedora. Este castillo quedó sumergido en el agua en 1974, cuando la presa de Kaban comenzó a contener el agua. El templo, minuciosamente excavado en las colinas rocosas, es un espectáculo impresionante. Adornado con cautivadoras inscripciones griegas, nos invita a explorar los misterios de sus prácticas y rituales religiosos. Con cada golpe de cincel y cada palabra grabada en sus piedras, este antiguo santuario nos ofrece una visión inigualable de las mentes y los corazones de aquellos que una vez buscaron consuelo e iluminación en sus sagrados confines. Murabet, en Siria. El lago Asad dejó al descubierto uno de los yacimientos más misteriosos del mundo cuando sus aguas hicieron retroceder el antiguo montículo de Murabet. Este misterioso yacimiento, que data del Neolítico, ofrece una fascinante visión de los primeros tiempos de la civilización en la región. El descubrimiento de Murabet es especialmente significativo porque arroja luz sobre los inicios de la agricultura. Imaginemos a nuestros antepasados, hace miles de años, experimentando por primera vez con el cultivo de plantas. Fue un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad, ya que marcó la transición de un estilo de vida nómada a comunidades asentadas. Pero eso no es todo. El descubrimiento de Murabet también puso en tela de juicio nuestra comprensión de los roles de género en las primeras sociedades humanas. Las antiguas ruinas revelaron algo notable, la veneración de las mujeres como deidades.
Esto sugiere que las mujeres ocupaban posiciones de poder y respeto en esta antigua civilización, un hecho que va en contra de las creencias convencionales sobre los roles de género durante aquella época. La antigua ciudad de Nínive. A orillas del Tigris se encuentra la antigua ciudad de Nínive, que fue la poderosa capital del imperio asirio. Imagínese grandes palacios que se elevan hacia el cielo, altísimos templos donde se rinde culto y vastas bibliotecas repletas de conocimientos ancestrales. Estos vestigios describen vívidamente una época perdida gobernada por poderosos reyes, veneradas reinas, hábiles comerciantes y talentosos artesanos. Si seguimos un poco más a lo largo del Tigris, nos toparemos con Tel Brak, una bulliciosa metrópolis durante el primer periodo dinástico de Mesopotamia. Entre sus ruinas yacen las huellas de civilizaciones olvidadas. Encontrará formas primitivas de escritura grabadas en tablillas de arcilla que permiten vislumbrar el desarrollo de la comunicación humana. Además, el intrincado sistema agrícola descubierto aquí revela cómo se mantenían estos antiguos pueblos, cultivando y domesticando la tierra. Pero el río Tigris tiene más que ofrecer. También ha desvelado vestigios de las civilizaciones sumeria, acadiana y babilónica. Imagínese imponentes zigurats, considerados moradas de los dioses, que se alzan en el horizonte. Elaboradas tumbas y palacios nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de las gentes que vivieron en estos tiempos antiguos. Por desgracia, estos antiguos yacimientos expuestos se enfrentan a nuevos retos. Sin la protección del agua, son vulnerables al deterioro, la erosión y los daños del duro clima del desierto. Tallas delicadas, detalles intrincados y objetos preciosos corren el riesgo de desvanecerse para siempre. Sin embargo, los arqueólogos trabajan con diligencia para descubrir estos tesoros y, al mismo tiempo que toman medidas para preservarlos de los elementos, comprenden los inmensos conocimientos que encierran. Preservarlos no es solo proteger el pasado, se trata de salvaguardar nuestro patrimonio cultural y comprender de dónde venimos. A medida que el retroceso de las aguas del Éufrates descubre los vestigios de estas extraordinarias civilizaciones, es crucial que tomemos medidas proactivas para proteger y preservar estas valiosas piezas de la historia. Su destino no debe dejarse al azar ni al descuido. Solo así podremos seguir desentrañando los misterios de nuestro pasado humano común. ¿Cuál de estos descubrimientos le parece más intrigante? Danos tus respuestas en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video, amigos.